Buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo flash de mercados en el que vamos a intentar poner algo de luz sobre toda la actualidad que está moviendo a los mercados en los últimos días. Una actualidad que prácticamente estamos tratando últimamente todas las semanas, dado el interés que tiene para todos los inversores y todas las personas que nos siguen. Bueno, para empezar, mandamos un cordial saludo a todos los clientes de OpenBank y a todas las personas que nos acompañan. Recordaros, como siempre, que ya podéis enviarnos vuestras preguntas. Y vamos a pasar ya a entrar en materia, porque además luego se nos acumulan las preguntas y cuantas más podemos responder, muchísimo mejor. Mi nombre es Javier Checa, soy el responsable de comunicación de OpenBank y paso a saludar al director de comunicación, no, director de inversiones, Gonzalo Pradas. ¿Qué tal, Javier? Hola, hola a ti y hola a todos los que nos acompañan hoy. Buenas tardes. Bueno, y como director de inversiones y no de comunicación, que eso es importante recalcarlo, Gonzalo, déjame que te haga la primera pregunta de comunicación a inversiones. ¿Estamos ahora mismo ante una crisis igual o peor que la que pudo haber en 2008? No, vamos, nada que ver. En 2008 no se veía la luz al final del túnel. 2008, de hecho, creo que no recibí una pregunta así desde COVID, desde 2020, que podía tener algunos paralelismos, pero bueno, lo despejamos. No, en absoluto. Y de hecho, bueno, los que nos acompañaron el viernes pasado en el live que hicimos o han leído los flashes de mercados que hemos mandado, dejamos muy claro que una crisis, perdón, que los efectos en mercado de un riesgo geopolítico como este y como ha habido otros, siempre van dirigidos por la importancia económica que tienen los actores involucrados. Rusia, por ser muy tajante ante lo de 2008, Rusia es irrelevante económicamente. Otra cosa es que sea, en el panorama global, otra cosa es que sea un productor y un suministrador de materias primas muy importante y de algunas de manera muy importante. Pero no. Y de hecho, si la pregunta entiendo que va por mercados financieros, compartíamos unos gráficos la semana pasada, el viernes, sobre otros momentos. No tiene nada que ver, nada que ver con cualquier otra crisis que hayamos vivido con una importancia, pues por ejemplo, la crisis de la zona euro y por supuesto con 2008, la gran crisis financiera, nada que ver. Uh-huh. Bueno, Gonzalo, recapitulemos un poco qué es lo que ha pasado en la última semana, sobre todo desde el viernes pasado que nos veíamos de nuevo en este espacio que tenemos. A lo largo de la última semana, sobre todo, lo que ha proseguido es la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Lo que ha habido es un progresivo avance de las tropas básicamente a través del sur, el norte y el este del país. La llegada a las principales ciudades de Ucrania, aunque todavía no está por completo en la capital. Ese avance de las tropas, y lo que estamos viendo es un progresivo aislamiento en términos económicos y en términos políticos de Rusia, básicamente, por parte de empresas, por parte de gobiernos. Es un poco la respuesta que está teniendo todo el mundo. A partir de ahí, muchos comentarios. Se habla en términos de que puede ser una guerra que vaya a medio o largo plazo. Se habla de un término que es absolutamente, pone los pelos de punta cuando hablamos del término nuclear. Luego también, por supuesto, estamos hablando de sanciones económicas. ¿Qué es lo que ha cambiado? Porque lo que está claro es que a los mercados este escenario se les sigue indigestando mucho. Pues Javier, no sé si estoy de acuerdo con tu última reflexión, porque, a ver, si por indigestando mucho quieres decir alta volatilidad, sí, por supuesto. Uh-huh. Pero en cuanto a rentabilidad, en cuanto a comportamiento, no está siendo ni mucho menos malo. Y permíteme que compartamos una slide, una diapositiva, donde podemos ver el comportamiento de la bolsa europea y de la bolsa estadounidense desde la apertura del jueves pasado, cuando empezó la invasión. Estados Unidos está en positivo desde el mismo jueves. Europa, es verdad que ha llegado a tocar el cero y ha caído otra vez. Esto no incorpora la sesión de hoy, que ha caído Europa en la última hora y media, dos, y entonces no estaría en un menos 0,11, pero a cierre de ayer sí.
no sé, con todo lo que vemos en los medios, este gráfico sería una caída absoluta y de forma bestial, como fue los primeros momentos de la sesión del jueves 24, que se puede ver ahí a la izquierda en la gráfica. Y no es así. Aquí lo que se está demostrando en mercado, y el mercado, bueno, lleva cierto tiempo, volatilidad, etcétera, pero pone en valor y en precio lo que hay es que obviamente Europa va a estar más afectada por un tema de suministro de materias primas que Estados Unidos. Pero entonces, yo creo que esta slide deja claro que la digestión no está siendo tan mala. Además de eso, yo obviamente ni voy a juzgar ni puedo juzgar temas que no conozco, más ligados a geopolítica, a militarización y un conflicto bélico como este. Pero lo que está claro es que todos los titulares que vemos, todo lo que leemos, siendo terrible y dramático en los vectores, en el vector principal de nuestra vida y en muchos otros vectores, en los mercados financieros es distinto. Y por eso creo que es muy importante que estemos muy cerca de nuestros clientes para intentar comunicarles que en mercados financieros no está siendo ni mucho menos tan trágico, ni mucho menos tan dramático, y en esta diapositiva se puede ver. Uh-huh. Hay varias preguntas que ya nos van llegando y además animamos por supuesto, a todo el mundo que nos está viendo a que nos mande su pregunta. Me gusta mucho esta que hace un tocayo, que es Javier, que pregunta, ¿puede resultar interesante avanzar hacia una estrategia en la que se incluya más renta variable? A ver, traduzco la pregunta de Javier o intento explicarla por dos lados. Por el lado, que eso suele ser recurrente en estos webinars, por el lado de un inversor particular, cada uno, siempre digo lo mismo, debería estar en el riesgo que puede asumir. Si la pregunta va por, oye, ¿es momento de entrar con más riesgo? Market timing a nosotros no nos parece una idea que case muy bien con cómo invertimos nosotros, que es para el medio y largo plazo. Y lo que recomendamos siempre es que cada uno esté en el perfil de riesgo máximo que puede asumir y, por tanto, no reduzca, a no ser que tenga un horizonte temporal pequeño, no reduzca ese riesgo. Si lo llevo a cómo estamos gestionando las estrategias y si la pregunta va por ahí, ¿es momento de incrementar riesgo? A ver, sí y depende, no sí y no, ¿vale? Sí, porque creemos que hay cosas que se han puesto en un precio, no solo por este evento de riesgo geopolítico, sino por lo que llevamos sufriendo desde el principio de año debido a la actuación de los bancos centrales y en particular el de Estados Unidos, bastante atractivo. ¿Cuál es el problema y por qué digo depende? Y lo que llevamos analizando estos 2 últimos días, la volatilidad tan tremenda que hay. Y es que ese gráfico que enseñábamos, sobre todo en Europa, hemos visto cómo se iba zarandeando, por decirlo de alguna forma, de arriba abajo, pero también en renta fija. Y eso es lo que nos hace estar más sesgados a mantener el posicionamiento actual como decidimos hace ya 10 días, la semana pasada en el comité de inversiones que tuvimos, y no empezar a incrementar algunas posiciones de riesgo, que tampoco lo haríamos de una forma brutal, porque no es que hayan caído con fuerza como hemos visto antes, pero sí que nos permitiría picotear en activos de riesgo, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. Mira, Luisa nos cuenta un poco su caso y nos estaba comentando que ella es una inversora que no se califica a sí misma de conservadora, pero a la que le gusta la estabilidad. Ella utiliza el término estabilidad y dice que se siente bastante intranquila en un escenario como este, en el que cada día te levantas y te encuentras con un escenario totalmente distinto. Pregunta, hay días en los que me cuesta mucho mantenerme invertida, pero por otro lado creo que si salgo me puedo arrepentir de salir.
¿Qué es lo que me recomendarías tú? Bueno, lo primero agradecer a Luisa por la pregunta. Este webinar, las notas de mercado, los flash de mercados que mandamos por email, son para todos nuestros clientes, pero en especial para Luisa y todas y todos que sientan y estén con la misma preocupación que está Luisa. Porque en momentos de volatilidad así, y además me hago eco de la pregunta que me has hecho hace 2 o 3 sobre los titulares de prensa, etcétera, lo normal es vender, lo normal es salir, lo normal es, pero si viene la Tercera Guerra Mundial, como has dicho tú, si viene que si nuclear, que si no sé qué. Entonces, por eso intentamos traducir a mercados financieros lo que está pasando, que como digo, este conflicto, y luego me gustaría ver si hay preguntas y si no me cuelo e interrumpo un poco, porque me gustaría definir o tratar de definir cómo queda todo para los siguientes meses. Por supuesto que la volatilidad nos preocupa, pero en este momento lo que estamos viendo es, primero, que los efectos, aparte de la volatilidad, de esta crisis geopolítica, de esta crisis derivada de una guerra, en los siguientes meses no van a ser todos tan malos como se pintan. Por supuesto que habrá algunos malos, pero otros que son mejores que antes de fin de año. Vale. Por supuesto que la inflación va a seguir alta durante más tiempo, pero a la vez es una inflación que estamos convencidos que los bancos centrales no se van a obsesionar con atacar con subidas de tipos de interés, muchas y muy rápidamente. Ayer salió Jerome Powell en rueda de prensa, hoy también, y dejó claro a los que no se daban cuenta, además el gráfico es muy divertido porque es una subida para una bajada al mismo sitio, que parece claro, obvio, que no van a subir 50 puntos básicos los tipos de interés en la reunión de este mes, que subirán 25 puntos básicos. Todos aquellos que decían 8 o 9 subidas de tipos de interés este año, bueno, pues no sé si es que la Fed necesitaba una excusa, que creo que no, pero la realidad es que no va a subir tanto y tan rápido. Entonces, yo a Luisa lo que le diría es que estamos igual de preocupados que ella por la rentabilidad de todas nuestras estrategias, que a la vez, y sé que cuando está en negativo, pues da igual, pero a la vez creemos que lo estamos haciendo mejor que los índices, que el mercado y que la competencia, pero eso sé que no es tranquilidad para Luisa. Que creemos que es, y en los últimos días ha sido así, tanto por el lado de renta fija como por el lado de las posiciones que tenemos en renta variable, excluyendo Europa, estamos saliendo y que de verdad vemos la luz al final del túnel. Por supuesto que seguimos pensando que va a ser un año que la renta variable va a terminar el año en positivo, no doble dígito positivo, un dígito, pero por encima del 5%, y que en renta fija, gracias a esta inflación que se va a quedar para más tiempo, sobre todo en Europa, no vemos tipos de interés y en Estados Unidos no vemos tantos y tan rápidos como descontaba el mercado, que es lo que nos ha hecho sufrir desde enero. Y ya termino, perdón que me estoy extendiendo. Es otra de las razones por lo que dice Luisa, por lo que este evento, la guerra de la invasión de Rusia a Ucrania, no es un evento aislado, porque veníamos de un inicio de año terriblemente complicado, y terriblemente complicado de manera recurrente, con más volatilidad, pero no tanta como ahora, pero languideciendo las rentabilidades, cayendo con fuerza y además de forma consistente. Entonces, no estamos viendo algo aislado, viene desde el 31 de diciembre y eso es lo que más nos preocupa a nosotros y el sentimiento y la preocupación de clientes como Luisa que lo están viendo. Estamos intentando poner todo para cambiar esta tendencia y vemos los primeros pasos
y en eso estamos, en intentar comunicarlo también a Luisa y a todos nuestros clientes. Si te parece, Gonzalo, por intentar ponerte una batería y condensar varias preguntas que nos van llegando al mismo tiempo. En ese escenario en el que nos estamos moviendo, ¿dirías que los riesgos o que los mayores riesgos que podemos tener es, por ejemplo, la subida de precios, las altas tasas de inflación que estamos sorteando ahora mismo? ¿Cómo impacta esto en las estrategias? Vale, pues a ver, las subidas de precios. Tenemos dos subidas de precios distintas. Voy a generalizar muchísimo, pero la subida de precios que ya teníamos, la inflación real que estábamos sufriendo y que viene de un shock de demanda debido a COVID, debido a confinamiento y debido a que las cadenas de suministro se rompieron y no pudieron atender el boom de demanda que hubo. Y ese, lo que iba a provocar y lo que estaba provocando, iba a provocar son subidas de tipos de interés, empezando por Estados Unidos. ¿Vale? Eso se come el crecimiento. Bueno, es una inflación que seguramente necesita de herramientas para gestionarla. Pero la inflación que viene ahora, sobre todo en el caso de Europa, es una inflación sobre materia de los precios de las materias primas y sobre todo en Europa, porque son más materias primas que consumimos del este, van a producir un incremento de precios que seguro se va a comer parte del crecimiento económico porque se va a seguir comiendo parte de la renta disponible de los hogares. Entonces, sí vemos crecimiento positivo, pero menor crecimiento del que ya veíamos para 2022. Seguimos viendo un mínimo de crecimiento para el primer trimestre de este año y veremos si esto en Europa, este conflicto en Europa, lleve a que también el crecimiento sea cero o a lo mejor un poco negativo en el segundo trimestre. Vale, en este escenario, preguntan por aquí también, renta variable europea, renta variable estadounidense. De hecho, dicen por aquí, se te ve mucho más optimista de cara a la renta variable americana. ¿Cómo no? ¿Las estrategias las vais a volcar hacia renta variable americana en detrimento de europea? A ver, las vamos a volcar más, porque yo quiero recordar que nosotros invertimos en base al peso de las diferentes regiones de los mercados financieros. Entonces, hoy nuestra estrategia más agresiva en Estados Unidos tiene más del 50%, mientras que en Europa, renta variable siempre estoy hablando, tiene un 17,30%. Entonces, eso primero. Segundo, ¿cómo no voy a estar más positivo en Estados Unidos que en Europa? Europa, y una cosa que los mercados parece que se dan cuenta en ese gráfico que veíamos, ya han abierto un gap, pero todavía no se dan cuenta de forma más importante, Europa es totalmente no independiente desde un punto de vista energético. Y Estados Unidos es independiente. Y si además de no ser independiente Europa, de quien depende es de un país, Rusia, que ha decidido invadir otro país y que estamos desde Europa y desde el resto del mundo poniendo multitud de sanciones, cabe el riesgo de que esas materias primas, de que esa energía, Rusia, el suministrador, empieza a racionarlas o incluso bloquearlas. Entonces, sí, por inflación, sí, por potencial racionamiento de suministros o bloqueo de suministros, vemos peor Europa que Estados Unidos. Cuando me preguntabas, había una pregunta sobre si incrementar riesgo, etcétera. No incrementaríamos en Europa. Y lo que estamos analizando, obviamente, son otras regiones para reducir algo más Europa. Gonzalo, y poniendo el foco en España, que eso es otra pregunta que es bastante recurrente, IBEX 35, hoy estamos viendo que el IBEX 35 está en su nivel más bajo de 13 meses. Parece que sigue acusando día a día un poco todo el ruido que está viendo a su alrededor. ¿Qué valoración podemos hacer sobre el IBEX?
Es que me vas a perdonar, Javier, pero nuestra visión es sobre Europa, Europa ex UK, sobre todo, y no tan centrada en España o en el IBEX. Pero simplemente pensando en la evolución del IBEX, no viene solo de estos días. El IBEX tardó muchísimo en recuperar después de COVID. Y recordarás que en algún flash de mercados live esta potencial comparación entre índices salía, ¿no? Estados Unidos consistentemente iba recuperando, Europa, Eurostoxx, etcétera, le costó algo, pero también, y el IBEX tardó hasta que hubo un empujón a bancos, hubo un empujón hacia compañías más value, creo recordar, no sé si fue octubre, septiembre, noviembre de 2020 y empezó a remontar. Entonces, el IBEX yo creo que tiene características particulares que no sé si ese mínimo de tantos meses habla más de los meses anteriores que de ahora. Rubén y Natalia nos preguntan ¿qué exposición tienen las estrategias que gestionáis a Rusia, a mercado ruso? Esta es una muy buena pregunta, porque me gustaría explicar también, porque hemos visto en prensa y en foros cuestiones sobre esto. Bueno, de primeras, la exposición en nuestras estrategias va de 7 puntos básicos, un 0,07% en Kuala Lumpur, a un 0,08% en Shanghái, 0,13% en Taipei, 0,12% en New York y 0,09% en Dubái. De dos clases de activo, de dos fondos, del de deuda de mercados emergentes, donde el fondo que utilizamos tiene a cierre de febrero un 0,83% de exposición a Rusia, y de renta variable de mercados emergentes, donde el fondo que tenemos tiene un 1,04% de exposición a Rusia. Y esta exposición, lo único que va a suceder, y ha sucedido desde el cierre de febrero y va a seguir sucediendo durante estos días, hasta que abran los mercados financieros de Rusia, si es que, bueno, cuando abran, es que va a permanecer en esos fondos, porque no se puede vender, tampoco se puede comprar. Los mercados están cerrados. Para que nos hagamos una idea, saliendo un poco de mercados financieros, pero siguiendo en sector bancario y económico, el Banco Central ruso ha generado tales imposiciones y limitaciones a los propios rusos, como el que quiera comprar divisas de otros países tiene que pagar un 30% de comisión por hacerlo. Entonces, las limitaciones al libre intercambio son tremendas y los mercados están cerrados, con lo cual esto va a continuar. Para nosotros tiene un efecto muy reducido, marginal, ya he leído los porcentajes. Y el efecto principal no es la exposición que se tenga a Rusia, el efecto principal es la volatilidad que está generando y luego saber analizar dónde va a afectar más en los siguientes meses, dónde va a afectar menos y dónde va a generar oportunidades, como decía antes, en cuanto a relajación en los tipos de interés de mercado, seguramente. Bueno, que sepas que por aquí Cristina nos felicita por los flashes de mercados, dice que es un habitual y que creo que me dice por aquí que se ha perdido solo un par de ellos. También nos echa la bronca porque dice que siempre nos manda preguntas y nunca leemos su pregunta. La verdad es que Cristina, perdones porque intentamos llegar a todo, pero la verdad es que es totalmente imposible. Y también nos pregunta, habéis sido tradicionalmente en los últimos meses bastante negativos con la renta fija. Habéis alertado de los peligros que tenía una sobreexposición a la renta fija, a los bonos. ¿Con todo esto que está pasando, ha cambiado vuestra perspectiva sobre esta clase de activos? A ver, no en el medio largo plazo, perdón, no en el largo plazo, sí en el corto y en el medio plazo. Y le voy a poner un ejemplo a Cristina. Salimos de bonos ligados a la inflación a finales del año pasado. Y salimos por dos claves, porque veíamos que la inflación, cuando estábamos a finales de año, en 6 meses se iba a reducir para quedarse más alta. Bueno, yo creo que lo recordaremos todos, ¿no? Y era lo que veíamos, se quedará más alta que la tendencia de la media de los últimos 10 años, pero bajará desde tasas de inflación tan espectaculares. Y a la vez veíamos una subida de tipos de interés
veía todo el mundo de mercado y entonces por la sensibilidad que tiene a tipos de interés, los bonos ligados a la inflación, decidimos salir. Bueno, pues no le debe sorprender a Cristina que en los próximos días, semanas, vuelva a haber un incremento en la exposición a bonos ligados a la inflación como vio en la última parte del año pasado o mitad del año pasado. Eso refleja un cambio de visión sobre la renta fija, un cambio que lo que dice es que como la inflación va a estar alta más tiempo, pero además es una inflación que podemos denominar debido a una guerra y los bancos centrales la tratan distinto, históricamente, creemos que no va, el mercado se va a dar cuenta, porque yo sigo dudando que la Reserva Federal tuviera en mente lo que decía el mercado. El mercado no va a poner en precio tantísimas subidas de tipos de interés. Ahora, esto es alargar o pegar una patada para adelante a lo que veíamos y venimos diciendo desde noviembre, diciembre sobre la renta fija. Eso nos permite ganar tiempo, ir retomando el colchón que teníamos antes de la crisis larga en renta fija que llevamos desde el 31 de diciembre y por eso decía antes, creo que la pregunta de Luisa, que por supuesto el escenario es muy distinto al que hemos tenido en los 2 primeros meses del año. Pregunta de Esteban. Gonzalo, te pido por favor que te pongas en mi pellejo. Si fueras un inversor conservador y actualmente estuvieras invertido, no especifica en qué estrategia está invertido, eso sí, y actualmente estuvieras invertido y estuvieras perdiendo dinero en el año, ¿qué es lo que harías? Pues lo primero, Esteban, me pongo en su pellejo todos los días, a todas horas. Ahora y cada día en el que tenemos pérdidas en cualquier perfil, pero en particular esos perfiles defensivos, porque además creo que los perfiles defensivos es, como dice él, donde más riesgo tenemos de deshacer nuestro plan, de deshacer esa planificación patrimonial que hemos hecho. ¿Qué es lo que haría? Cada uno toma sus decisiones. Yo personalmente, y por eso no puedo hablar de otra manera, es seguir invertido. El que saliera el jueves pasado, cuando la bolsa europea cayó un 4%, no ha recuperado ese 4%. Ha materializado ese menos 4%. Y luego ha pasado lo que hemos visto en el gráfico anterior. Cuando vamos a un perfil defensivo, por supuesto que para el riesgo que queremos consumir, porque entendemos que Esteban y todos nuestros clientes, me pongo en Kuala Lumpur, no, como decías, Esteban no nos ha dicho, pero me pongo en Kuala Lumpur, asumimos un riesgo objetivo del 3% de volatilidad. Es un riesgo tremendamente reducido. E intentamos hacer muchas cosas con ese riesgo. El año pasado, hace 9, 10 meses, incrementamos la posición en renta variable, incrementamos activos reales, pero sin irnos de riesgo, porque lo que queremos es que el riesgo percibido por Esteban y por todos nuestros clientes de Kuala Lumpur siga igual. Ahora, obviamente, invertimos en mercados financieros y la situación es la que es hoy. Pero yo estoy convencido que si Esteban hizo una planificación, como seguro que hizo, y con un horizonte temporal suficiente de medio y largo plazo, yo me pongo en su pellejo y lo hago todos los días, como digo, y mi decisión es seguir invertido, por supuesto. Patricio nos pregunta, después de todo lo que estamos viendo, ¿crees que hay algún sector que realmente tenga oportunidades para invertir, que realmente muestre oportunidades para invertir? Hombre, con el petróleo tocando hoy casi $120, pues ahí tienes un sector, no sé, pero es que estas cosas nosotros no lo metemos en nuestro modelo, porque creemos que para una gestión como la que hacemos nosotros, basada en riesgo y a medio y largo plazo, los sectores, bueno, ya que vamos a índices, no tienen tanto sentido. Pero vamos, igual que hablabas tú antes de las noticias, solo es ver las noticias y ver qué está disparado y qué hace que estemos sufriendo en otras partes de la economía. Pregunta de Ángel. Antes has dicho que esperamos acabar en positivo el año en renta variable. Hablabas de en torno a un 5%, que podría ser. ¿Esto quiere decir que crees que el conflicto entre Rusia y Ucrania y sus consecuencias en los mercados tienen efecto temporal limitado? Por supuesto. Lo dijimos el viernes pasado y pusimos ejemplos como el 11 de septiembre,
de 2001, como la guerra, bueno, la invasión también de Crimea, estoy diciendo guerra todo el rato, pero, y COVID también. Sí, y además tan limitado como la importancia económica que tienen los actores del conflicto. Rusia, antes de este conflicto, representaba en la economía mundial un 1,3%. Hoy, obviamente, menos. Por tanto, por eso he sido muy categórico al principio. Rusia es irrelevante económicamente. Entonces, ¿el efecto que va a tener en los mercados este conflicto va a ser limitado? No, ya es limitado. Hemos visto que en Estados Unidos, desde el mismo día de la invasión, está en positivo. Otra cosa es los efectos en algunas partes de la economía y en algunas regiones que tenga este conflicto, por supuesto. Y otra es, mucho más importante, porque ya es una línea estratégica a seguir durante no solo los próximos meses, sino años, cómo afecta esto al crecimiento y cómo afecta esto pues el camino que habían diseñado los bancos centrales, porque lo que es obvio es que los tipos de interés no pueden estar en cero, en negativo siempre, porque entonces para la siguiente crisis no tienes la caja de herramientas para tratar de navegar a través, llevar a una economía a través de una recesión. Pregunta de José. Gonzalo, buenas tardes. ¿Sería prudente pasar cierta cantidad a liquidez para invertir de nuevo cuando acabe todo esto? No me acuerdo de quién era la pregunta sobre vender hace un momento, pero esto es lo mismo que vender, pasar un poco de liquidez. ¿Y en qué momento la pasas? ¿Y en qué momento la vuelves a invertir? ¿Y es cuando Europa cae un 4% el jueves o es cuando ya haya subido porque sabes que mañana va a caer? Son todo cosas de market timing muy puntuales, muy tácticas y muy de corto plazo. De Open Bank es difícil, y del comité de inversiones de Open Bank es difícil que oiga José y todos nuestros clientes y potenciales clientes una cosa distinta a que el market timing, el no estar invertido, valga para algo más que a largo plazo perder, equivocarte. Lo que tiene sentido es un plan de inversión, una planificación patrimonial a medio y largo plazo, que la volatilidad, que yo sé, lo sabemos perfectamente en el comité de inversiones y lo sufrimos, te da tentaciones todos los días para deshacer ese plan, para descarrilar de ese plan. No hay que hacerlo y además, si acaso, hay que utilizar aportaciones, sean puntuales, sean extraordinarias, para que la rentabilidad o la generación de interés compuesto haga que esa rentabilidad, valga la redundancia, perdón, porque es el interés compuesto, se optimice en el medio y largo plazo. Con lo cual, no, en absoluto, no sacaría cosas a liquidez para luego. No. No, se nos va acabando el tiempo, pero sí me gustaría trasladarte una pregunta más que nos la hace llegar María y que además que me parece que puede estar bien, ¿no? Para poner este punto y final a este flash de mercados. María lo que nos pregunta es si crees que los mercados han descontado ya el peor escenario que podría tener este conflicto. Yo creo que los mercados han descontado el escenario de este conflicto. Lo que les está costando descontar, y por eso la rapidez hoy en el cambio de tendencia a Europa, etcétera, lo que creo que les está costando descontar son todos los efectos que este conflicto va a tener en una economía global que estaba en transición. Es que es la tormenta perfecta. Y otra vez vuelvo a hablar, porque esto es que parece muy superficial hablar de mercados financieros con lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Pero venimos de una transición que no se estaba llevando bien en mercados desde el 31 de diciembre de inflaciones espectaculares, crecimiento espectacular y políticas monetarias expansivas a inflación alta pero más normalizada, crecimientos positivos, sólidos pero más normalizados y políticas monetarias en Occidente restrictivas. Y cae esto con actores que económicamente son irrelevantes, pero que desde un punto de vista energético, de suministro y de materias primas, son relevantes. Entonces, lo que le está pasando al mercado, lo que está sufriendo el mercado y está tratando de poner en precio es
Y un petróleo en $120, ¿qué quiere decir para las economías de hoy? ¿Qué quiere decir para Estados Unidos? ¿Qué quiere decir para Europa? Y un potencial racionamiento que no sabemos por una persona que parece muy difícil de leer y muy incierta su mente de energía a Europa, ¿cómo lo descuento? ¿En qué compañías? ¿En qué sectores? ¿En qué países? Eso es lo que está tardando el mercado. Pero sobre el conflicto, perdón, sobre la guerra, sobre la invasión, desde el primer día. Y por eso fuimos muy categóricos el viernes y tratamos de traer ejemplos y trajimos esos 3 como podíamos haber traído otros. Un evento de riesgo geopolítico como este, en días, en semanas, y si por supuesto la importancia económica es significativa, tardaría meses, pero ya está. Perfecto. Muy bien, Gonzalo. Pues justo además ahora en ese momento cuando estoy hablando contigo están entrando alertas, distintas alertas de medios de comunicación en las que se habla de establecimiento de corredores humanitarios y de cierto optimismo en las negociaciones que están entablando tanto Rusia como Ucrania. Esperemos que sea así, que siempre Pues sí, será muy bueno para todos. pues sí, Gonzalo porque la verdad Pradas. es que, perdona que te interrumpa, pero Dime. lo he dicho en la última, pero porque parece muy superficial hablar de esto y con lo que estás comentando ahora, pero este webinar, este Flash de Mercados Live, va sobre mercados financieros. Entonces, tratamos de traducir lo que hay en mercados financieros, pero obviamente la importancia es menor comparado con esto que cuentas. Totalmente. Pues ojalá esas noticias prosperen y efectivamente esté próximo el final del conflicto. Gonzalo Pradas, como te decía, muchísimas gracias una vez más por asomarte a este flash de mercados, que prácticamente estamos siguiendo la actualidad semana a semana, día a día. Así que por mi parte agradecerte que hayas estado aquí con todos nosotros. Muchas gracias a ti, Javier, por estar siempre con nosotros en esto, por coordinarlo también y muchas gracias a todos los clientes y espero que potenciales clientes que nos han seguido hoy, espero que haya sido interesante y sobre todo útil. Cualquier cosa, tienen a nuestros especialistas de inversión, al teléfono, en la sucursal, en nuestra web y nuestra app, en donde intentamos tenerles también al corriente de cómo van sus inversiones siempre. Muchas gracias, Gonzalo. Cuídense mucho. Muy buenas tardes a todos.